ley se basa en 3 principios. El primer principio, el alumno es el centro y la razón de ser de la educación. Todos estamos completamente de acuerdo, nadie puede oponerse a todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el papel lo aguanta todo. Lo que hay que ver es si luego eso se lleva a la práctica. Y cuando uno ve la política concreta que se está llevando en el sistema educativo, los recortes aplicados a la educación, la disminución del número de profesores y profesoras, el aumento de los ratios de alumno y alumna por aula, todo esto dices, no, está en el papel pero no en la realidad. El segundo principio es muy importante porque habla de que todos los alumnos y alumnas tienen talento y que de alguna manera hay que atender la diversidad de los talentos. Sigues leyendo y sutilmente te va cambiando y no habla de tipos de inteligencia que hay que atender en el sistema educativo, reforzando por ejemplo la enseñanza musical o la educación física o la educación artística, etc., sino que empieza a hablar de que los talentos son distinta cantidad de inteligencia y que entonces el sistema tiene que adaptarse de tal manera que los que tienen un talento llegarán hasta un determinado nivel, los que tienen 3 hasta otro nivel y los que tienen 5 a donde quieran, la universidad, etc. Este cambio es muy importante y va a condicionar la propuesta educativa de organización de los itinerarios, que no están al servicio de las distintas inteligencias, sino de la cantidad de inteligencia. Y olvida 2 cosas importantísimas. La primera, en psicología se habla de que la inteligencia es un fenómeno socialmente condicionado. ¿Qué significa socialmente condicionado? Que no es lo mismo nacer en África que nacer en Europa. Que no es lo mismo nacer en una familia con muchas posibilidades, con mucha riqueza, etcétera, que nacer en una familia que apenas puede sobrevivir. Es decir, la inteligencia es un potencial que socialmente se podrá desarrollar o se podrá coartar. Y la segunda cuestión que olvida, que me parece muy importante, es que uno de los sentidos de la educación siempre ha sido compensar las desigualdades sociales de origen. O sea, la educación está para que todos los chicos y chicas, con independencia de la familia en la que hayan nacido, puedan desarrollar su inteligencia y puedan desarrollar todas sus posibilidades. Un tercer principio que es muy importante también es el relativo a la vinculación de la educación con el sistema económico y con la economía en general. Claro, que tenemos que preparar profesionales para que el chico o la chica tiene que tener un trabajo, tiene que ser útil a la sociedad, eso no lo discutimos nadie. El problema es cuál es la relación entre economía y educación. Todos decimos que uno de los problemas que tenemos en esta sociedad es que, por ejemplo, la política ha quedado subordinada a la economía y que quien manda y quien toma las grandes decisiones es la economía, es el sistema productivo, no es la política a través de los políticos. Y de alguna manera se quiere hacer lo mismo en educación, que la educación esté sometida a las necesidades, a los dictámenes, a las exigencias, a las orientaciones que marque la economía. Y eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque limita muchas posibilidades, se olvida del desarrollo integral del alumnado, de todas sus potencialidades, y se concreta en medidas muy determinadas que vamos a ver luego en la propuesta. Como es, por ejemplo, necesita la economía filósofos, necesita la economía artistas. Una cosa es lo que necesita, otra cosa es la posibilidad educativa, que siempre es bueno y siempre es importante para cualquier alumno o alumna. Esto se va a traducir en una medida muy concreta y tremendamente dañina para la educación integral y para la escuela pública, que es los distintos tipos de asignaturas y el peso que van a tener dentro del horario escolar.
ley establece que hay 3 tipos de asignaturas. Que hay asignaturas troncales, que son las asignaturas importantes, son las asignaturas fundamentales. Y son tan importantes y tan fundamentales que es el ministerio el que va a decir el horario mínimo, los contenidos que tienen que tratarse en esas materias y, por tanto, algo obligatorio para las comunidades autónomas, que podrán añadir algo, pero lo fundamental lo ha fijado el ministerio para todos. Ocuparán como mínimo la mitad del horario. Segundo tipo de asignaturas, las asignaturas específicas, que son obligatorias. Por un lado la educación física y por otro lado la asignatura religión o alternativa a la religión. Son valores éticos y sociales o valores éticos en la secundaria. Y luego en estas asignaturas específicas hay otras asignaturas que ya son de libre disposición, de libre configuración, y dentro de estas pues está la tecnología, está la plástica, está la música, está el segundo idioma. Y por último, el tercer tipo de asignaturas son las asignaturas de libre configuración autonómica, en las cuales está el idioma propio de las comunidades que tienen idioma propio, y otras que pueden aportar las comunidades y que pueden aportar también el propio centro. Varias cosas. Primero, puede darse con la ley que un alumno o una alumna de primaria curse toda la primaria e incluso toda la secundaria sin haber dado nunca educación artística, porque es una específica que no es obligatoria y que a lo mejor eligen dar, por ejemplo, segundo idioma extranjero y no dan educación artística, lo cual es una barbaridad. O sea, ¿qué educación integral vamos a tener, ¿no?, con ese planteamiento? Segunda cuestión, que los que dan religión no tienen, ya no tienen por qué adquirir o por qué trabajar o por qué desarrollar los valores sociales y los valores éticos. Vemos muchos que la religión debe estar fuera de la escuela y que lo que debe ser la escuela es el lugar en el que se adquieren los valores comunes que hacen posible que todos podamos convivir y que todos podamos estar juntos, aceptar lo que son diferentes, aceptar otros planteamientos, ser tolerantes. Eso debe ser el objetivo de la educación.